Bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre es un placer tenerlos aquí, listos para desentrañar los misterios y los entresijos del mundo del entretenimiento. Y hoy, como ya saben, tenemos un tema que promete generar debate, emoción y, por qué no decirlo, un poquito de chisme del bueno. Hoy vamos a profundizar en la explosión, que mencionamos al principio, esa reacción de Can Yaman ante una pregunta que, al parecer, tocó una fibra sensible. Pero, ¿qué hizo que el guapo actor turco, conocido por su profesionalismo y su aparente calma, reaccionara de esta manera? ¿Qué se esconde detrás de esa molestia, de ese gesto que delató su incomodidad? Y por supuesto, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro, para la imagen de Can Yaman y para la percepción que tenemos de él y de su relación o falta de ella con Demet Özdemir? Ya establecimos el contexto, pero es importante que profundicemos un poco más en la serie que los catapultó a la fama, Erkenzikuş. Esta producción, traducida como Pájaro Soñador, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un torbellino de emociones que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, era la típica historia de chico conoce a chica, pero con un toque especial, con una chispa que la hacía única y adictiva. La serie nos sumergía en un mundo de ensueño con paisajes idílicos, personajes entrañables y una trama llena de giros inesperados. Sanem, una joven soñadora y creativa, se enamora de Can, un fotógrafo de renombre, y juntos deben superar obstáculos, intrigas y malentendidos para encontrar la felicidad. La química entre los protagonistas era tan evidente, tan palpable, que era imposible no sentirse atrapado en su historia. Y es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir no se limitaba a las escenas guionizadas. Se transmitía en cada mirada, en cada gesto, en la forma en que interactuaban fuera del set. Los fans ávidos de romance y de historias de amor de cuento de hadas, comenzaron a especular, a fantasear con la idea de que esa magia traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de mensajes que expresaban el deseo de verlos juntos en la vida real. Las especulaciones, los rumores y las noticias sobre una posible relación se multiplicaron. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, no dudaron en alimentar el morbo. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en sus redes sociales, se les fotografiaba saliendo de restaurantes. Las señales eran claras, o al menos, eso parecía. Pero como ya dijimos, la confirmación oficial nunca llegó. Can y Demet, con astucia y cautela, mantuvieron la ambigüedad. Siempre negaron tener una relación sentimental, aunque nunca cerraron la puerta por completo. Esto, por supuesto, avivó aún más la llama de la especulación, y mantuvo a los fans y a los medios en vilo. La realidad, como suele suceder, era mucho más compleja que lo que se veía en la superficie. Es probable que durante el rodaje de Erkenzikuş, Can y Demet sintieran una fuerte conexión, una atracción que trascendía lo profesional. Pero por diferentes razones, esa conexión no se materializó en una relación formal. Quizás las agendas apretadas, la presión mediática, la incompatibilidad de personalidades o simplemente el destino. Lo cierto es que con el tiempo cada uno siguió su camino. Demet Özdemir se embarcó en nuevos proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, se convirtió en un fenómeno global, protagonizando series en diferentes países y conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y aunque cada uno ha tenido sus propias relaciones, sus propios amores, la sombra de Erkenzikuş y la pregunta sobre su relación siempre los ha acompañado. Y es precisamente en este punto donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la explosión, la reacción de Can Yaman ante una pregunta que, al parecer, revivió el pasado y le incomodó profundamente. La pregunta en cuestión, como mencionamos, giraba en torno a Demet Özdemir. No tenemos la transcripción exacta, pero las fuentes indican que se trataba de una pregunta que buscaba reavivar los rumores sobre su relación, una pregunta que pretendía, de alguna manera, vincularlos sentimentalmente. Quizás se le preguntó si aún mantenían contacto, si sentía algo por ella, o si recordaba con cariño los tiempos de Erkenzikuş. Lo que sí sabemos es que la reacción de Can Yaman fue evidente. Su lenguaje corporal, su tono de voz, delataron su malestar. No se trata de una explosión literal, de un estallido de ira descontrolado, pero sí de una clara señal de incomodidad, de hastío ante la pregunta. Un gesto que nos revela que este tema es algo que prefiere dejar en el pasado. ¿Pero por qué esta reacción? ¿Qué motivos pueden haber llevado a Can Yaman a
¿Mostrarse tan molesto ante esta pregunta? Como ya mencionamos, hay varias posibles razones, y todas ellas son válidas y comprensibles. En primer lugar, la privacidad. Can Yaman es un hombre que valora mucho su intimidad. A pesar de ser una figura pública, un actor conocido en todo el mundo, siempre ha intentado mantener una cierta distancia con los medios de comunicación y con la curiosidad de sus fans. No le gusta hablar de su vida personal y menos de relaciones pasadas. Por lo tanto, es comprensible que una pregunta que invada su privacidad, que le recuerde un capítulo de su vida que prefiere mantener en el ámbito personal, le resulte molesta. En segundo lugar, el pasado superado. Erkenci-Kuş fue un gran éxito, pero también fue un periodo de su vida. Un periodo que probablemente ya ha superado. Los rumores, las especulaciones, la atención mediática, todo eso ya quedó atrás. Y aunque guarda buenos recuerdos de la serie y de su trabajo con Demet Özdemir, es comprensible que no le apetezca volver a remover ese pasado, sobre todo cuando la pregunta es sobre un tema que ya ha aclarado en varias ocasiones. En tercer lugar, el respeto a su presente. Si Can Yaman tiene pareja, es lógico que la insistencia en relacionarlo con Demet Özdemir le resulte irrespetuosa hacia ella. Recordar constantemente una relación, o supuesta relación, con otra persona, puede ser incómodo y hasta molesto para la persona que está en su vida en ese momento. Además, es importante recordar que la vida de los famosos también está sujeta a los sentimientos y emociones de las personas involucradas, y en este caso, de su actual pareja. Pero, ¿qué podemos extraer de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este episodio? En primer lugar, que Can Yaman es humano. Y como todos nosotros, tiene derecho a sentirse incómodo o molesto con ciertas preguntas. Tiene derecho a proteger su vida privada, a decidir sobre qué quiere hablar y sobre qué no. No podemos exigirle que comparta su vida personal con el público, ni que responda a preguntas que le resultan incómodas. En segundo lugar, que la obsesión de los medios y de los fans por las relaciones sentimentales de los famosos a veces es excesiva. Es comprensible que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos, que nos interese saber con quiénes están, qué hacen, cómo se sienten. Pero es importante respetar sus límites y su privacidad. No podemos invadir su espacio, ni exigirles que nos cuenten todo sobre su vida. En tercer lugar, que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque llena de química y de rumores, parece haber quedado definitivamente en el pasado. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y parece que no están interesados en revivir el tema. Han tomado caminos separados, y cada uno ha construido su propia vida, con sus propios amores, sus propios proyectos. Y es importante respetar esa decisión. Es fundamental, entonces, entender que la explosión de Can Yaman no es una señal de mala relación con Demet Özdemir. No significa que se odien ni que tengan problemas. Simplemente indica que el tema de su supuesta relación ya no es de su interés. Es probable que se lleven bien, se respeten como compañeros de trabajo, pero no hay ninguna señal de que haya algo más que eso. Y honestamente, es lo más normal del mundo. En este contexto es vital recordar que los famosos, al igual que cualquier persona, tienen derecho a establecer límites. Tienen derecho a elegir sobre qué hablar y sobre qué no, a decidir qué aspectos de su vida quieren compartir con el público y cuáles prefieren mantener en privado. La constante intromisión en su vida personal, la búsqueda incesante de chismes y rumores, puede resultar agotadora y, en algunos casos, perjudicial para su bienestar emocional. La presión mediática a las redes sociales, la curiosidad insaciable de los fans, todo esto crea un ambiente en el que es difícil para los famosos mantener su privacidad. Se les exige que estén siempre disponibles, que respondan a las preguntas, que compartan su vida con el mundo. Pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos, con deseos, con una vida privada que merece ser respetada. El caso de Can Yaman y la pregunta sobre Demet Özdemir es una clara llamada de atención. Una llamada de atención para los medios de comunicación, para los fans, para todos nosotros, para que reflexionemos sobre la forma en que nos relacionamos con los famosos, para que entendamos que no tienen que estar sujetos a nuestra constante curiosidad. Es necesario entonces encontrar un equilibrio entre el interés y el respeto. Es comprensible que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos, que nos gusten las historias de amor y que nos emocionen los romances de las series. Pero es fundamental hacerlo con tacto, con respeto, sin invadir su privacidad. La línea entre el interés legítimo y la invasión es muy delgada,
y es nuestra responsabilidad de no cruzarla. Además, este episodio nos recuerda que la realidad a menudo es diferente de lo que vemos en la pantalla. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus era innegable, pero eso no significa que necesariamente debieran estar juntos en la vida real. Las series son ficción y las relaciones, aunque parezcan idílicas, a veces no funcionan fuera del set. Es importante entonces separar la ficción de la realidad y no obsesionarnos con la idea de que dos personas que se ven bien juntas en la pantalla deban estar juntas en la vida real. Cada uno tiene su propia vida, sus propias decisiones, sus propios caminos. Y es fundamental respetar eso. En definitiva, la explosión de Can Yaman es un recordatorio de varias cosas. Es un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad de los famosos, de separar la ficción de la realidad y de entender que las relaciones son complejas y personales. Es también una señal de que Can Yaman está cansado de que le pregunten sobre el pasado, sobre rumores que no se confirmaron, sobre una relación que según él nunca existió. Y es completamente comprensible. En este contexto es esencial que aprendamos a ser más empáticos, más respetuosos con los famosos. Que entendamos que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos y necesidades. Y que al igual que nosotros, tienen derecho a proteger su vida privada y a decidir sobre qué quieren hablar y sobre qué no. En resumen, lo que sucedió con Can Yaman y la pregunta sobre Demet Özdemir es una lección para todos nosotros. Es una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que consumimos contenido sobre famosos, y sobre la importancia de mantener el respeto y la privacidad en el centro de nuestras interacciones. Ahora bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden, el mundo de los famosos es fascinante, pero también es importante analizar las situaciones con perspectiva y respeto. Si les gustó este análisis, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que la pregunta fue inapropiada? ¿Les gusta la pareja que hacían Can y Demet en la serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. No se lo pueden perder. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.